Hermanos, apretemos cada día más nuestra unidad de la arquidiócesis. A los queridos sacerdotes, cómo les agradezco ese testimonio de unidad con su obispo. Lástima que no todos la quieran vivir. A las religiosas, cómo les agradezco esas manifestaciones de solidaridad con el signo de la unidad que es el obispo. A las comunidades parroquias, comunidades de base y todo lo que es vida católica auténtica se está comprobando en esta unidad de ciudad iluminada en la montaña. Seamos cada día más dignos de estos dones preciosísimos con que el Señor nos ha regalado y que se cumple al pie de la letra lo que dice el concilio de la Iglesia. Va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Y esos consuelos los dan ustedes a la medida en que se hacen y nos hacemos todos más cristianos. Yo no pretendo otra cosa, hermanos, sino ser cristiano. Obispo, el cristiano que está desempeñando su papel de ser signo de unidad. No soy más que nadie, simplemente soy el signo de esa unidad. El que me acepta como signo se construye en esta unidad de la Iglesia. El que me rechaza como signo rechaza la unidad de la Iglesia y se destruye, se apaga, sal que se vuelve insípida. Por eso, hermanos, mi segundo pensamiento es este: que las buenas obras son el esplendor de la Iglesia. Pero fíjense qué insistencia en las lecturas de hoy. Las buenas obras a partir de los pobres. Qué hermosa y elocuente la palabra de Isaías. Parte tu pan con el hambriento. Hospeda a los pobres sin techo. Viste al que va desnudo. No te cierres a tu propia carne. Como que el mendigo soy yo, es mi carne que tiene hambre, dale de comer. Como el que te viene a pedir posada, es tu carne que tiene frío, dale abrigo. Siente esta fraternidad, siente la identidad. No digo contigo solamente, sino sobre todo siéntela con Cristo. Todo lo que le hagas a Él, a mí me lo haces. ¿Cómo no le va a doler a la Iglesia una civilización de egoísmos, una civilización de desigualdades tan crueles, en que el pobre, el desamparado, el hambriento, el desnudo, el sin techo, como si no fuera hombre, como si no fuera hermano? Ya hemos dicho, hermanos, que esto no es una defensa de la pereza, de la holgazanería. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Pero se trata de estas situaciones que ya hicieron como una costumbre entre nosotros, como si fueran diversa clase de hombres, los ricos y los pobres. Si somos la misma carne, si somos del mismo origen y tenemos el mismo destino, si a todos nos ha amado Cristo y con todos se ha identificado, vivir entonces haciendo buenas obras, ¿qué dice el profeta? Entonces, cuando hagas todo esto, romperá tu luz como una aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Esta es la gloria que sigue a la Iglesia, al hombre que vive la justicia y vive la caridad. Por eso, hermanos, en nuestra arquidiócesis, y cada uno de nosotros tiene que ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, pero mirándolos a la luz de la fe. No lo olvidemos, que es precisamente buscando que rompa en nuestro ser la luz del Señor, es decir, no hacer el bien por filantropía. Hay muchas agrupaciones que hacen el bien, pero para salir en el periódico,
para que se ponga una placa de un gran bienhechor. Hay muchos que hacen el bien buscando aplausos en la tierra. Lo que busca la Iglesia al llamar a todos a la justicia y al amor fraterno es el bien de la persona que hace el bien, porque se hace más bien el benefactor que el beneficiado. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. ¿Qué más queremos, hermanos? Gozar de la presencia de Dios. Hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos, el que nos está dando la palabra de Dios hoy. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Clamarás al Señor y te escuchará. La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí porque le hago el bien a mis hermanos. La garantía de mi oración no es el mucho decir palabras. La garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer, cómo me porto con el pobre, porque allí está Dios, y en la medida en que te acerques a Él, y con el amor con que te acerques, o el desprecio con que te acerques, así te acercas a tu Dios. Lo que a Él haces, a Dios se lo haces, y la manera como mires a Él, así estás mirando a Dios. Dios ha querido identificarse de tal manera que los méritos de cada uno y de una civilización se medirán por el trato que tengamos para el necesitado y para el pobre. Queridos pobres, queridos marginados, querida gente sin casa y sin comer, la misma dignidad de ustedes les está reclamando también una promoción. Es lástima que ustedes, pobres, no se estimen como se debían estimar y que traten de ahogar en aguardiente, en vicios, en desórdenes, una dignidad que podía ser luz, presencia del Señor en la tierra. No elogiamos la pobreza solo por ser pobreza, la elogiamos por ser signo, sacramento de Dios en el mundo, y porque un sacramento tiene que respetarse por ser señal de Dios, los pobres tienen que respetarse, tienen que promoverse, tienen que trabajar en la medida que les dé el alcance de sus esfuerzos económicos y sociales. No se duerman. La Iglesia, la religión no quiere ser opio del pueblo. La Iglesia por eso sufre los conflictos, porque trata de promover al hombre y decirle, tú eres igual que todos. Tú tienes los mismos derechos que tienen todos tus hermanos. Y porque va promoviendo para que dejen de ser masa adormecida y se conviertan en artífices del destino de la patria. Por eso la promoción de la Iglesia maliciosamente se la quiere confundir con ideas subversivas u otra clase de calumnias. Pero lo que la Iglesia busca es esto del profeta, anunciar la promoción de los hombres, sabiendo que en cada hombre está escondido Dios, y que el respeto a cada hombre, así sea el más pobre e indigente, es respeto, devoción, actitud casi de adoración a nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, un tercer pensamiento es la debilidad de la Iglesia, la pobreza de la Iglesia, las limitaciones humanas de la Iglesia tienen su apoyo sublime en Cristo nuestro Señor. Y aquí me fijo en la lectura de San Pablo. Ya les dije en qué contexto están escritas estas líneas. Pablo está en Éfeso. De Corinto, donde ha trabajado más de un año, le llegan noticias de que la comunidad está olvidando su trascendencia y está poniendo sus ojos en la sabiduría de la tierra.
que hay muchos cristianos que se glorían de seguir a Apolo, el gran retórico de Alejandría, griegos que se escandalizan de la cruz de Cristo, judíos convertidos que también tienen la cruz como una locura y se van apartando del crucificado y van buscando apoyo en las cosas de la tierra, en el dinero, en la política, en ser tenida con ciertos privilegios en lo humano. Qué fácil tentación es esta, hermanos. Cuando la iglesia salía de sus persecuciones y un clima de bonanza iba cundiendo su ambiente, tenemos páginas bellísimas de los historiadores. Yo leía el día de San Sebastián preparando una homilía, como el historiador, creo que Eusebio, dice que después de la persecución el emperador nos dio cierto bienestar y no lo supimos aprovechar y lo ocupamos para pelearnos unos con otros y buscar nuestro bienestar. Yo pienso, si no serán esas las consecuencias del bienestar. Un sacerdote de mucha reflexión me decía en México, yo tengo miedo por México, porque la iglesia hoy está demasiado bien. Hoy tenemos más que los que nos quitaron cuando empezó la revolución. Y me da miedo porque la iglesia demasiado en bienestar ya se olvida de su trascendencia. Por eso Pablo vuelve en la epístola a los Corintios. Qué hermosa carta magna para un predicador. Cómo quisiera yo decirles a ustedes, queridos católicos de la Arquidiócesis de San Salvador, cuando vine a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Yo no quisiera, hermanos, que se interfiriera en mi pobre palabra la sabiduría y la elocuencia humana, porque entonces les estaría dando yo vanidad del mundo y no sabiduría de crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Sabe Dios cuánto me costó venir a la capital a mí también. Qué tímido me he sentido ante ustedes, si no hubiera sido por el apoyo que como iglesia me han dado y han hecho de su obispo ustedes este signo del cristianismo. Hermanos, son ustedes los artífices de esta iglesia. Mi palabra, dice San Pablo, y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe, fíjense la razón, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta será mi mayor gloria. Y cuando oigo a gente que me dice, me he vuelto a la iglesia porque ya había perdido la fe, pero ahora siento que la fe renace en mi corazón, siento que no es mi palabra, ni mi actitud, ni nada mío, sino que es la fuerza del Espíritu, el poder de Dios, el único que puede llegar hasta el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué es mi palabra? ¿Qué es la sabiduría humana? Sin un ruido que llega hasta el oído externo, pero de ese oído hasta el corazón hay un camino que solo Dios puede recorrer. Y dichoso el predicador que no pone su confianza en el ruido de sus palabras, aunque vayan envueltas de gran sabiduría humana. Queridos compañeros y hermanos sacerdotes, hagamos nuestra esta página de la lectura de hoy. No pongamos nuestra confianza en el poder de la tierra. Jamás he tolerado ni he consentido que la predicación del Evangelio se revuelva con el lenguaje de una revolución. Y cuando me han acusado algún sacerdote que predica la revolución, he pedido pruebas, casos concretos,
Solo así podemos proceder, pero muchas veces es la calumnia o una información de terceros, informaciones a veces interesadas. Pero cuando he platicado con el sacerdote buscando su pensamiento, encuentro que su lenguaje no es otro que la sabiduría de Cristo, que supo reclamar también contra las injusticias y no sabía tolerar los atropellos de los pobres y necesitados. Por eso, hermanos, nuestra iglesia tiene que tener mucho cuidado, las queridas comunidades de base, los grupos de reflexión, para que al reflexionar en la Biblia, en la palabra del Señor, no busquen otra cosa más que la sabiduría de Cristo crucificado, no el poder de la política o del dinero, a cuantos ha seducido y los ha hecho sal insípida, ese apoyo frágil en las fuerzas de la tierra, ni tampoco en el otro extremo, la fuerza de las armas ni de la violencia no es el lenguaje cristiano. Por eso hemos leído hoy en la Populorum Progressio que a tiempo hay que evitar los baños de sangre, que hay que hacer transformaciones audaces que suponen la conversión del corazón, conversión de los ídolos de la tierra al único Dios a quien todos tenemos que servir y amar, y viendo de este Dios los bienes de la tierra, los organicemos para hacer una civilización del amor, la civilización de los hijos de Dios. Hermanos, la iglesia, pobreza que se apoya en Cristo, vivámosla intensamente, y para que no solo sean palabras, la Eucaristía está ya preparada en el altar. Celebremos esta misa en unión íntima con nuestro Señor Jesucristo, y ojalá cada uno de los que estamos en esta reflexión sintiera despertar la profundidad de su cristianismo, donde oye que Cristo le dice: sé luz del mundo, sal de la tierra, y como Pablo sepa responderle: Señor, que no me gloríe en otra cosa. Gracias por llegar hasta el final, esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.